Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto poder estar compartiendo en esta mañana la palabra de Dios con ustedes. Realmente deseoso de que el Señor pueda estar edificando sus vidas así como lo está haciendo con la mía, ¿sí? Es buenísimo poder estar alabándole, estar pudiendo contemplar y considerar lo que Él es y significa para con nosotros, ¿no? Les invito a que ahora podamos orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Querido Padre, muchísimas gracias por estar aquí, por tu misericordia, por tu gracia que son nuevas cada mañana, cada día. Señor, ahora queremos poner este tiempo de abrir tu palabra, este tiempo de poder contemplar lo que tú tienes para nosotros, Señor, a través de ella. Padre, háblanos, enséñanos, guíanos a través de tu Espíritu a poder entenderla y a poder asimilar a nuestra vida, a nuestros corazones. Padre, te necesitamos, límpianos, Señor, si hay algo que esté ensuciándonos, quitando nuestra atención de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, seguimos trabajando en la epístola, primera carta de Pedro, y realmente es un desafío poder estar trabajando en esta carta que está dirigida a hermanos que en ese momento estaban sufriendo situaciones muy difíciles por las causas de Cristo. Estamos viendo hasta ahora de que el Señor a través de Pedro viene animando, exhortando, llevándolos a estos hermanos a poner su mirada en los cielos, en donde está su ciudadanía. Aunque les toque sufrir por un corto tiempo, el Señor quiere llevarlos a pensar de que su ciudadanía no está aquí en la tierra. Que pueden perder sus vidas, pueden perder sus cosas, sus pertenencias, pero hay algo que no pueden perder y que es una salvación tan grande que Dios les ha dado. Que les va a tocar sufrir, les estaba tocando sufrir de diversas maneras, pero que el Señor estaba con ellos, obrando en ellos, trabajando en ellos y queriendo realmente bendecir la vida de otros a través de sus vidas. Vamos a empezar trabajando en dos versículos. Capítulo 2, versículos 11 y 12. Creemos que esos dos versículos son una bisagra a un cambio de tema. Pero antes quisiera mencionar, leer con ustedes, dos versículos que estuvimos viendo con Víctor la semana pasada, que es el versículo 9 y 10 del capítulo 2. Y el Señor, a través de esta carta, les va a decir a estos hermanos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llevó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué cambio, ¿no? En sus vidas. Los sigue llevando a pensar en lo que son en Cristo, lo que tienen en Cristo. Y comienza diciendo el 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Comienza diciendo, amados, muy queridos, mis queridos, de una forma muy afectuosa. Y le dice, les ruego, les pido de todo corazón, como a ciudadanos del cielo, como a aquellos que están de paso por esta tierra, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está allí en Juan, capítulo 17, del 14 al 17. El Señor Jesús ahí, en esta oración, le dice al Padre, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo Señor Jesucristo
aquí estaba diciendo, yo no soy del mundo y el mundo los va a aborrecer a ellos porque ellos tampoco son de este mundo. Nuestra ciudadanía está allí en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual dijo que iría a preparar lugar y volvería para llevarnos a donde Él esté. Peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. Estamos de paso. Y el siguiente pasaje que quiero compartir con ustedes está en Colosenses 3:5, que dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Y podemos seguir orgullo, vanagloria, soberbias, envidias. ¿Cuáles son esas pasiones que trabajan en nosotros y nos están llevando a no vivir como ciudadanos del cielo? Aquellas cosas que nos hacen echar raíces sobre vicios y cosas que nos terminan dañando la vida. Ahí el término utilizado en versículo 11, que batallan contra el alma, significa que van en contra, que están dispuestos a destruir el alma. Y en este caso el término alma en algunas versiones se traduce como vida. Están yendo en contra de nuestra vida, están dispuestos a destruir nuestra vida. Allí en Juan leemos, la palabra dice que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, y ese es el propósito de Satanás para con nuestras vidas. Él está dispuesto a ensuciarnos, a contaminarnos, a entretenernos de tal manera de que realmente llevemos vidas sin fruto, alejados de Dios, y que decidamos por nosotros mismos dejarnos llevar por nuestros deseos carnales y terminar destruyendo nuestras vidas, ensuciando nuestras vidas. Pero el Señor tiene un propósito para nosotros. Somos embajadores. El propósito es que a través nuestro Él quiere rogar a los demás, ya sea con nuestras vidas o con nuestras bocas, que se reconcilien con Dios. Pero si estamos entretenidos tratando de saciar nuestros deseos carnales, lo que vamos a hacer, lo que menos vamos a hacer es eso. El siguiente pasaje allí en 1 Pedro 2:12 dice, vivan entre los que no son creyentes de una manera ejemplar. Aquí está empezando a desafiarlos. Lo que Dios espera de ellos, que aún en medio del sufrimiento ellos puedan vivir de una manera ejemplar. Para que aunque hablen mal de ustedes, dice, acusándolos de ser malvados, ellos vean las cosas buenas que ustedes hacen y alaben a Dios en el día en que Él les pide cuenta a todos. Dios está pidiendo de ellos que en medio de su sufrimiento, en medio de sus pruebas, en medio de las situaciones que están viviendo, ellos pudieran manifestar, llevar una vida ejemplar. Dice que los acusaban de ser malvados. Y todo esto viene de lo que surgió allí a través de Nerón. Nerón se encargó de sembrar en la gente de ellos, que habían sido los cristianos los que habían sido los culpables de incendiar las propiedades en Roma. Y se empezaron a inventar un montón de historias, buscando desacreditar y hablar mal para que la gente los menospreciara, los maltratara, los persiguiera. Hermanos, no era fácil ser cristiano en ese tiempo. Hermanos, realmente, cuánta necesidad de Dios tenían estos hermanos. Sacando 4 puntos de lo que nos dice este pasaje, este versículo 12, dice, los cristianos han de mantener una conducta ejemplar delante de los no creyentes. Esto es lo que Dios esperaba de ellos, pero conscientes de que Dios podía fortalecer sus vidas y utilizarlos aún en medio de su debilidad para ser
un reflejo vivo de la presencia de Dios en sus vidas. Segundo, esta conducta dará por mentira las acusaciones contra los creyentes. Tercero, esta conducta impactará a la sociedad para que algunos reciban a Cristo y glorifiquen a Dios. Y el cuarto dice, el triunfo final reivindicará a los creyentes como sucedió con Cristo, que Él sufrió injustamente y fue exaltado. ¿Cuántas cosas se dijeron del Señor Jesús? ¿Cuántas mentiras se inventaron para terminar llevándolo a la cruz? Pero todo a su tiempo salió a la luz. Y lo que iba a ser una derrota fue su victoria en la cruz, su victoria por nosotros. Él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho, ¿no? Es justo dar su vida por muchos. El siguiente pasaje dice en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios podía hacer de ellos una luz que ilumine los corazones en oscuridad. Y hermanos, es lo mismo que Él puede hacer con nosotros hoy en día. En medio del sufrimiento, Dios tiene el poder para transformar de tal manera nuestras vidas que podamos ser luces que iluminen el corazón de aquellos que están en la oscuridad. Pero para eso, como leímos anteriormente, debemos abstenernos de darle rienda libre a nuestras pasiones, a nuestros malos deseos, aquellas cosas que nos llevan a estar peleando unos con otros, envidiándonos unos a otros, buscando anteponernos, buscando defender nuestros derechos a costa de los derechos de otros. Fíjese me encantó esta imagen y se las comparto. Dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Dios murió por ti y te dio una nueva identidad. Ellos habían cambiado de identidad. Dice, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Si alguno ha visto en alguna oportunidad las series policiales donde hay investigaciones y se buscan aquel que fue el delincuente que terminó con la vida de alguna persona, saben que todos cuando hacemos algo dejamos nuestras huellas. Y en estas series es interesante que muchas veces, si no es en la mayoría de las veces, el asesino o el delincuente cae porque deja sus huellas. Y saben, nosotros también dejamos huellas en todo lo que hacemos. Nosotros también dejamos marcas en la vida de aquellos que nos rodean a través de lo que hacemos. Podemos dejar huellas de carnalidad, huellas de lo que éramos antes de conocer al Señor, pero también podemos dejar huellas, y es lo que Dios espera, que dejemos huellas de bendición, huellas en las cuales se vea a Cristo presente en nuestras vidas. Todo lo que hacemos, todo lo que recorremos, lo que hablamos, cómo actuamos con los demás, van a marcar la vida de otros. Y Dios espera que nosotros dejemos huellas en las cuales la gente pueda contemplar a Cristo en esas huellas. El siguiente pasaje allí en Hebreos 3:16, no se olviden de hacer el bien y de ayudarse unos a otros. Dios esperaba de que estos hermanos impactaran a su sociedad, impactaran a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a todos aquellos que veían, se reían de ellos y los criticaban, que podían ser realmente que quedaran con la boca abierta al verlos actuar de una manera correcta.
Esta frase quiero compartir con ustedes y es el deseo de mi corazón para mi vida, ¿no? Dice que la gente puede decir, los cristianos, qué raros que son, pero qué bueno es tenerlos y contar con ellos. La gente debería decir de nosotros, los cristianos, che, qué raros que son. Estos no hacen esto, no hacen lo otro, quieren agradar siempre a Dios, pero qué bueno es tenerlos y contar con ellos. ¿La gente puede decir eso de nosotros? Pueden criticarnos, pueden no entender lo que nosotros hacemos, pueden aún reírse de nosotros porque queremos alejarnos del pecado. Pero sí, ellos van a desear, aunque no nos van a decir, van a desear contar con nosotros y tenernos, porque marcamos la diferencia, porque estamos dispuestos a jugarnos por Cristo y por la vida de los demás. Les comparto acerca de un familiar muy querido que tengo. Él siempre ha sido un desafío, porque compartir el mensaje de salvación con él es realmente un desafío. Cada vez que uno le habla del Señor, él cambia de tema o directamente se tapa y no quiere saber nada. Y muchas veces te dice, anda, no me hables nada. Pero sí me he enterado de que cuando habla con otros de mí, él está realmente orgulloso de los cambios que Dios ha hecho en mi vida. Porque él conoce lo que yo era antes de conocer al Señor. Y él me conoce ahora después de haber conocido a Cristo. Y él no me lo va a decir porque por orgullo, por lo que sea, por ser familia. Y a todos nos pasa. La gente por ahí nos va a criticar, se va a quejar, no va a ir de frente, pero sabemos de que Cristo se está manifestando a través nuestro. Cuando nos ponemos en sus manos, cuando estamos dispuestos a buscarle cada día, a caer a sus pies, y estamos dispuestos a dejar la huella de Cristo en los corazones de aquellos que nos rodean. El siguiente pasaje allí en 1 Pedro 2:13 dice: por causa del Señor obedezcan a toda autoridad humana, ya sea el rey, porque es el que tiene más autoridad. Por causa del Señor. Otra versión dice, por amor al Señor, porque el Señor lo pide. Obedezcan a toda autoridad humana, ya sea el rey, porque es el que tiene más autoridad. En este caso sería el presidente. Obedezcan a toda autoridad humana. Todos, hermanos, de una manera u otra tenemos a una autoridad sobre nosotros. Y aún el presidente de la nación tiene una autoridad sobre él, que es Dios mismo. A pesar de que él quiera hacer lo que quiera hacer o haga lo que muchas veces la gente no está de acuerdo y puede resultar injusto, pero un día él va a tener que dar cuenta delante de Dios. Obedezcan a toda autoridad. Y fíjense en el pasaje que está allí en Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Dios nos está pidiendo que nos sometamos, que toda persona se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios ha permitido que nuestras autoridades estén donde están. Dios es soberano. Y dice el versículo 14, 2:14, a los gobernadores, pegado al versículo anterior, el 13, dice, o a los gobernadores que él envía, ¿sí? En este caso el presidente envía,
para castigar a los que hacen el mal y reconocen a los que hacen el bien. Puede ser en este caso el presidente, pero Dios mismo los ha puesto a ellos como servidores públicos. Y que su actuar diste mucho de lo que realmente para lo que están, eso no es un impedimento para que nosotros podamos ser obedientes y honrarles como autoridades que Dios ha permitido que estén en ese lugar. No tenemos excusa. Dios mismo nos está pidiendo que toda persona esté sometida, esté realmente obediente a las autoridades. Y podemos decir aquí en el versículo 14 que los gobernadores que él envía para castigar al presidente delega su autoridad sobre gobernadores, sobre intendentes, aún sobre las mismas fuerzas armadas, aún sobre la policía, que son los encargados de darnos seguridad. Y ustedes me van a decir, pero lo que menos sentimos con ellos es seguridad. Porque muchas veces su comportamiento es solamente buscar llenar sus bolsillos. Están llenos de actitudes que lo único que buscan es saciar su hambre de querer más. Y esa corrupción que está en sus corazones realmente los llevan a ser injustos y a que veamos la injusticia. Y que la que justicia, lo que menos es justicia en nuestra sociedad. Pero aún así no tenemos excusas, hermanos. Fíjense, vamos a compartir algunas historias bíblicas. Allí en el caso que estamos viendo es Pedro y Juan. Frente a los líderes religiosos en ese momento que tenían el poder de encarcelarlo, y ya lo habían hecho, y los sacaron de la cárcel. Y los llevaron y les dijeron, por favor, les pedimos que no hablen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y Pedro no agarró un palo, una espada, o se rebeló, gritó, los trató mal. Pedro le dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les dijo, a ver, juzguen ustedes si es justo delante de Dios. Nosotros queremos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo podemos dejar de hablar, de contar, de proclamar lo que hemos visto y oído? Y dice que salieron de allí y siguieron proclamando el Evangelio. Ellos estaban dispuestos a hacer necesario poner su vida, pero ellos no iban a tener el mismo comportamiento que aquellos que los habían apresado. Porque ellos querían manifestar a Cristo no únicamente con sus bocas, sino también con sus vidas. La otra historia que están viendo allí, la imagen, es la de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos hombres de Dios que decidieron decir no a inclinarse a una estatua, a un monumento que se había hecho. Y realmente sabían que sus vidas estaban en peligro y fueron echados al horno de fuego. Se dice que aquellos mismos que lo echaron al horno de fuego murieron calcinados, quemados por lo caliente que estaba el horno. Y dice, cuando el rey miró hacia adentro, vio que había una cuarta persona. Se creía que era la misma presencia del ángel de Jehová allí, ¿no? Con ellos. Dice que los sacaron, salieron de ese horno y que no había ni una mínima quemadura en ellos. Hombres que estuvieron dispuestos a jugarse, que no se rebelaron contra el rey, teniendo actitudes o insultos, o menospreciando la autoridad, sino que decidieron obedecer a Dios. La siguiente imagen habla de quién, de Daniel, el profeta Daniel. Daniel dice que cuando se había prohibido en el reino orar, dice que él oró como siempre lo hacía.
Lo vieron y lo condenaron y terminaron enviándolo al foso de los leones. El rey dice que apreciaba mucho a Daniel. Y le decía: Daniel, tal vez tu Dios te ha podido salvar de la boca de los leones. Y Daniel le respondió. Daniel, por el obrar de Dios que obró sobre los leones, estaba jugando con los leones. Y Dios lo rescató. Y la actitud de él llevó a que realmente sea un impacto para el rey lo que Dios había hecho con la vida de Daniel. La manera de cómo respondemos y nos relacionamos como cristianos con nuestras autoridades habla mucho de mi carácter y de mi corazón. Lo repito, hermanos. La manera en cómo respondemos y nos relacionamos como cristianos con nuestras autoridades habla mucho de mi carácter y de mi corazón. Hermanos, muchos tienen rebeldía en sus corazones. Están dispuestos a hablar y criticar e insultar a las autoridades que sabemos y entendemos de que han sido puestas por Dios, han sido permitidas por Dios allí en ese lugar. Y no hay excusa para nosotros. Que ellos sean corruptos no significa que nosotros seamos corruptos. Hermanos, hay normas, hay leyes que han sido establecidas, algunas pueden ser muy injustas, pero Dios nos manda a dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El siguiente pasaje allí en 1 Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Dios eso es lo que quiere. En aquel momento todo lo que se decía de los cristianos, todo aquel que hablara en contra del cristiano en algún momento se iba a tener que tapar la boca, iba a tener que callar, porque las críticas que se escuchaban, todo lo que se estaba diciendo de ellos, no iban a estar de acuerdo con la vida de ellos, porque ellos iban a llevar vidas ejemplares, practicando el bien, hacer callar la ignorancia de otros. Hermanos, nuestra única forma de compartir el Evangelio a veces es nuestra boca. Y hermanos, nuestra vida habla mucho más fuerte que nuestra boca. Alguien dijo que nuestra vida puede hablar tan fuerte que las personas no pueden escuchar lo que hablamos. Y por eso Dios nos está pidiendo que realmente evaluemos cómo está nuestra vida. Y hermanos, no es fácil para estos cristianos aceptar estas palabras. Cuando les está diciendo que sean obedientes, que honren al presidente, al rey, en ese caso era el emperador. El emperador mismo era corrupto totalmente y buscaba la destrucción de los cristianos. Y de repente Pedro le está diciendo: ustedes tienen que estar sujetos, tienen que estar obedientes al emperador, a los enviados del emperador y a las leyes que el emperador está estableciendo. Y ojo, esto no quita de que tengamos que obedecer a Dios, porque como Pedro, como los demás, decidieron obedecer a Dios antes que los hombres. Se tuvieron que hacer cargo de las consecuencias, pero decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no quitó de que ellos respetaran y tuvieran sujetos a las autoridades, entendiendo de que Dios había sido quien los puso allí. ¿Recuerdan a David? David estuvo ahí a punto, estuvo en la cueva, a punto, vamos a decir así, con la posibilidad de poder terminar con la vida de aquel que quería terminar con su vida, Saúl. Saúl estaba
ya muy lejos de la voluntad de Dios. Y David tenía la oportunidad de terminar con la vida de aquel que quería destruirlo. Pero no lo hizo. Porque más allá del temor que le podía tener a Saúl, estaba su temor a Dios. Dios había puesto a Saúl en ese lugar. Y Dios iba a encargar de sacarlo a Saúl de ese lugar. Fíjense en el próximo versículo, dice, relacionado con el anterior, dice que la voluntad de Dios es que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. Tal vez no vamos a cosechar el bien que hacemos en esta tierra. Lo cosecharemos tal vez cuando estemos allí en la presencia de Cristo. Las personas van a seguir criticándonos, teniendo malas actitudes con nosotros, menospreciándonos porque no entienden, porque son insensatos muchos de ellos. Pero no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. 1 Pedro 2:16, siguiente pasaje dice, actúen como libres, pero no como los que hacen de la libertad un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Actúen como libres. Y somos libres. Somos libres, pero no para hacer lo que a nosotros nos plazca, sino para hacer la voluntad de Dios. Éramos esclavos del pecado y Dios nos libertó. Pero para ser siervos de aquel que nos libertó. ¿Qué concepto tenemos de la libertad? ¿Qué concepto tiene este mundo de la libertad? Muchos piensan que la libertad es poder pasear, de poder estar libre de responsabilidades. Otros piensan que la libertad es ser libre de estar preso. Otros, cuando vos le hablas de libertad, habla de luchar y de la lucha por la libertad de expresión, de ser libre de decir lo que a mí se me plazca y de quien me plazca, no importa el daño que pueda hacer. Otros hablan de la libertad como una libertad de la dictadura, de la opresión de los pueblos. Pero no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es la libertad que el Señor Jesucristo nos da. Y dice este pasaje allí en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. ¿Ser libres de qué? De la esclavitud del pecado. El pecado es el que realmente esclaviza a los hombres. El pecado es el que realmente nos lleva a estar alejados de Dios y presos de nuestros malos deseos. A veces vemos, o la gente ve, que todo lo que la palabra de Dios dice, lo que hace nos esclaviza. Los principios, los mandamientos, las ordenanzas que Dios nos ha dado, todas ellas están para que podamos ser libres de aquel que realmente nos apresa, que es el pecado. Todo lo que el Señor dejó en su palabra está para que realmente podamos vivir como personas libres de nuestros malos deseos, de ser controlados por nuestros malos deseos. Fíjese en el próximo versículo, dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La verdadera libertad está en Cristo, la verdadera libertad está en la palabra de Dios. Podemos buscar la libertad de todas las maneras. La gente puede buscar la libertad de muchas cosas. Y su concepto de libertad a veces difiere mucho de la libertad que podemos tener en Cristo. Pero la verdadera libertad
está en Él. Está en Él. Está en aquel que entregó su vida, en aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. El último versículo dice, 1 Pedro 2:17, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, respetan al Rey. Respeten a todos. Cuánta necesidad hay hoy en día de respeto. Cuánta falta de respeto hay en todos los ámbitos de la vida. Y a veces se nos pega. Se nos pega como nosotros cristianos que a veces no respetamos a nuestros mayores, no respetamos a nuestro prójimo. Y todo esto se enseña desde chicos. Fíjese en la primera imagen allí. Vemos en la misma escuela que a veces nuestros hijos no se respetan. Vemos que a veces nuestros hijos no respetan a los mayores. Qué importante es enseñarles a respetar a los mayores, a amarlos, a cuidarlos. No respetan a sus padres, porque cualquiera vez vemos a hijos gritándole a sus padres, tratándolos mal. Vemos a la gente aún maltratar y hacer lo que sea en contra de las autoridades, los policías, apedreándolos. No hay respeto y todo esto se aprende en nuestros hogares y muchas veces nosotros como padres somos culpables de dar un doble mensaje y no enseñar a nuestros hijos a respetar a los demás. Porque criticamos, porque hablamos de otros sin filtro, lo que sea. Estamos transmitiendo de a poco a nuestros hijos, enseñándoles a no respetar a los demás. Criticamos a las autoridades y llevamos a nuestros hijos a que realmente sean de la misma manera. No está mal que podamos hablar y que podamos movilizarnos y podamos levantar en alto nuestra voz diciendo lo que Dios quiere para nosotros. No está mal que pongamos en alto lo que son las verdades de Dios frente a las mentiras que hoy en día el enemigo está inculcando a través de las decisiones que han tomado nuestros gobernantes. Pero eso no nos da la autorización para poder no respetar a los demás. Amen a los hermanos. En estas cosas están los puntos principales. Parece que fuera un resumen de lo que Dios está esperando de estos hermanos. De esta manera, si ellos respetan a todos, si aman a los hermanos, si temen a Dios y respetan a la autoridad máxima, al presidente, al emperador, la gente iba a ver en ellos que Cristo estaba, que había algo diferente, que ellos realmente no eran lo que muchos decían que eran, que las críticas y que todas aquellas mentiras que se estaban hablando de ellos realmente eran mentiras. Fíjense en el último pasaje que vamos a ver. Romanos 13, 7 y 8 dice: paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Debemos cumplir con nuestras responsabilidades. Debemos pagar nuestros impuestos. Debemos respetar a los demás. Y lo único que dice aquí que podemos estar en deuda es en amarnos cada vez más. Porque si hemos sido amados de la manera que hemos sido amados, ¿cuánto amor debemos para con los demás? Con aquellos que nos rodean, con aquellos que amamos y con aquellos que son difíciles de amar, pero debemos amarles. Qué gran desafío para nosotros en esta mañana de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a realmente ser reflejos vivos de que Dios está en nosotros, de que las huellas que dejemos en las personas que nos rodean
en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra familia, tengan la marca de Cristo. Que los demás puedan ver a Cristo en nosotros. Y estos hermanos estaban pasando por momentos muy difíciles, por sufrimiento. Y Dios les pedía esto, pero porque Dios estaba deseoso de poder a través y en medio de sus debilidades utilizarlos para la gloria de Él. Utilizarlos para que realmente sean un impacto en la sociedad en ese tiempo. Muchos iban a terminar pagando con sus vidas, pero el impacto que iban a producir en la vida de otros no se iba a borrar fácilmente de su mente y de sus corazones, en aquellos que les rodeaban, en aquellos que lo criticaban. Él se perfecciona en nuestra debilidad. Él es el que nos hace competentes para ser luz, reflejos vivos de un Dios que puede transformar vida, de un Dios que está vivo, de un Dios que puede llegar a los corazones y rescatarlo de la verdadera esclavitud que es la del pecado. Oramos, hermanos. Querido Padre, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por poder estar compartiendo en esta mañana y realmente siendo desafiados por ella. Señor, cuánto tenemos que crecer. Padre, reconocemos que muchas veces no respetamos a los demás. No respetamos a las autoridades, Señor. Señor, cuando pasamos un semáforo en rojo, cuando cuestionamos o criticamos ciertas leyes o ciertas cosas, no nos estamos dando cuenta que nos estamos oponiendo o criticándote a ti indirectamente, Señor, porque tú has puesto a las autoridades, tú has permitido que cada uno esté allí. Tú eres el soberano, tú eres el Señor del Señor y el Rey de Reyes. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a tener un corazón humilde, no un corazón orgulloso. Ayúdanos a mirarnos más a nosotros y a aquellas cosas que tenemos que cambiar, Señor, antes de tratar de criticar y de menospreciar a los demás. Señor, te necesitamos. Sigue transformando nuestras vidas para que podamos ser un reflejo de tu amor, de tu presencia en nosotros. Padre, cuánto necesita este mundo que realmente te busquemos de todo corazón para que tú puedas realmente ser una luz que ilumine sus corazones que están en la oscuridad. Padre, dejamos este tiempo en tus manos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana. Damos por concluida esta reunión y que realmente cada uno esté siendo fortalecido y guiado por su palabra y por el Señor de la palabra, ¿no? Un abrazo grande y que el Señor siga bendiciendo sus vidas.